Buenas noches nuevamente a todos los participantes, a la institución Uriápolis y también al ilustre Colegio de Abogados de Cañete, que lo respalda. Bienvenidos a todos ustedes a través de la plataforma Zoom y también del Facebook Live. Voy a dar pase a las diapositivas que nos ayudarán y reforzarán para que ustedes ya en sus casas puedan tener algunos lineamientos concretos sobre este diplomado en materia de familia. El tema de hoy que abarcaré durante las 2 horas de sesión de clases son medidas de protección y medidas cautelares. Todo ello es en el marco de la Ley 30364, su texto único ordenado, además también de la Convención, de las convenciones interamericanas, sobre todo de la Convención Belén do Pará, donde realiza y sistematiza todos los hechos concretos de violencia, donde nuestro ordenamiento jurídico pues le ha hecho frente, le ha hecho un alto y todos los operadores de justicia, incluidos también eh, esta conexión que se ha dado de interoperabilidad, vamos a reforzar estas medidas, también con la participación de ustedes. Sin perjuicio a ello, ustedes a través del chat pueden realizar sus consultas, sus dudas, sus opiniones, que yo voy a estar atenta para efectos de poder interactuar durante las 2 horas de clase. Al finalizar la clase, nuestro estimado reader que siempre nos acompaña, vamos a tener el gusto de poder escucharlos para poder responder de manera directa sus preguntas. El temario del día de hoy es objeto y tipos de medidas de protección, criterios para dictar las medidas de protección. Como tercer punto vamos a hablar de la vigencia y variación de las medidas de protección, medidas cautelares, apelación de las medidas de protección, medidas cautelares, registro de víctimas de medidas de protección y por último las acciones policiales para la ejecución de las medidas de protección. ¿Correcto? Bueno, a modo de introducción debemos de tener en cuenta que finalmente la ley 3364 se ha dado en un marco de todos los estándares de derechos humanos, además también de la recepción que tiene el derecho internacional, en este caso, ¿no? De los derechos humanos en el derecho interno, y donde se encuentra respaldado en nuestra Constitución, que se encuentra dentro de la cúspide de la pirámide de que él se encuentra pues respaldado, ¿no? Entonces, lo observamos en el artículo 55 y en la cuarta disposición final y transitoria. Es por ello que la ley anterior que albergaba la violencia familiar tuvo que emitirse nuevos lineamientos con la finalidad de estar acorde a las convenciones, especialmente la Convención Belén do Pará, donde nos indicaba que todo hecho de violencia contra las mujeres tiene que ser sancionado. Y le decía, pues, tu Estado tienes que modificar el Código Penal. Tu Estado tienes que abrir nuevos tipos de violencia. Y es así que a partir del 15 de diciembre del año 2015 ya se empezaban con las modificaciones de manera constante en nuestro Código Penal y que hoy por hoy ya tiene un respaldo constitucional y tiene un respaldo también dentro de nuestro ordenamiento interno. Tiene como base el principio precautorio. ¿Qué quiere decir eso? Pues se da en esa posición respecto de la víctima, de la mujer, con el enfoque de género que tiene, que usualmente puede ser sometida en esta asimetría. Antes era falta, ahora ya es delito. Y es por ello, como antes era falta, tenía que estar revestida pues de una garantía porque era un proceso único que se sancionaba y luego de ello recién se ordenaba una reparación civil. Ahora ya no. Ahora porque la familia, especialmente en la subespecialidad de violencia familiar, rige el principio pro víctima. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros nos vamos a enfocar directamente en las medidas de protección y medidas cautelares en el ámbito de la familia. Acá vemos, pues, ¿no? En el ámbito
o tutela especial. En este ámbito nosotros nos vamos a enfocar medidas de protección y medidas cautelares. No nos vamos a enfocar en el ámbito sanción, que eso está inmerso pues el proceso penal, que evidentemente tiene actividad probatoria y todas las etapas que rigen nuestro proceso penal, ¿correcto? Entonces ya estos dos ámbitos se han diferenciado con esta ley 3364 y las modificaciones últimas que han tenido, porque ya no es como usualmente se les denominaba antes, que era por etapas. Las etapas concluyen, tienen un inicio y tienen un final. Los ámbitos no concluyen. Siguen siendo unitarios porque la ley pues busca erradicar, prevenir, sancionar y se dan en forma paralela, pero son independientes. Ya luego de los plenos que se ha dado y también de las modificatorias, pues se tiene que interpretar todo ello de acuerdo a las convenciones y sobre todo dejar mucho en base a la discrecionalidad que tiene el juez de familia. El juez penal, si nosotros vamos a diferenciar estos ámbitos para que quede aquí ya zanjado ese tema, el juez penal se concentra en el proceso penal, no se pronuncia, o bueno, y si es que se pronuncia por alguna medida de protección o medida de cautelar, que es difícil, tiene que remitir copias al juzgado de familia, ¿no? Entonces, el proceso que se sigue en el ámbito tutela especial, donde rigen los jueces de la subespecialidad de violencia familiar o jueces de familia cuando no se hayan creado estos órganos jurisdiccionales o jueces mixtos cuando no existan los jueces de familia o juez civil, en el caso, ¿no?, de que no exista ninguno de los anteriormente mencionados, se va a pronunciar sobre todo por el tema de riesgo hacia la víctima. Y es así, bueno, ¿no?, que poco a poco se han ido dando o se han ido incorporando nuevos preceptos normativos. Se incorpora, por ejemplo, el artículo 102B del Código Penal. Se abren nuevos tipos de violencia, ya no violencia física, psicológica, sino también cualquier tipo que requiera, pues, consentimiento, ¿no? Violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial también, acoso político de igual forma también, ¿no? Dentro del ámbito político, y también hablamos de violencia institucional, ¿no? Y es por eso que ya el tema del ámbito de violencia, ¿no?, que rige especialmente la ley 3364, su texto único ordenado y las demás modificatorias que se han ido dando, nos permite pues visualizar el hecho en el contexto de violencia familiar. No solamente que se dé el aspecto objetivo de violencia propiamente dicha, sino también que este contexto se dé en un ámbito, pues, de responsabilidad, de poder, de confianza, para que enlazados ambos podamos encontrar recién este elemento tipo que es violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Correcto. O sea, la competencia de los jueces de familia no es de sancionar, no es de decir quién es el responsable o quién tiene que ser absuelto. Eso lo dejamos en el ámbito sanción. La competencia de los jueces de familia es dictar medidas de protección, dictar medidas cautelares en base al principio pro víctima, en base al principio precautorio, sobre todo para poder salvaguardar y garantizar la integridad de la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y es por ello que las leyes y todo el ordenamiento jurídico se tiene que interpretar con la finalidad en las que fueron dictadas y de acuerdo también al contexto social que se encuentren. Y eso también es importante, ¿no? Muy bien, sabemos pues que todos estos hechos surgen obviamente y sobre todo de manera inmediata dentro de las familias y además también dentro de las relaciones de pareja, donde es habitual pues que se originen agresiones de cualquier tipo, debido pues a estas estructuras de género que se dan en la dinámica pues en las que se encuentren presentes ambas personas, ¿no? Las mujeres, porque son consideradas, ¿no?, como integrantes o
forman parte, ¿no?, de este grupo vulnerable, ¿no? Muchas veces hay algunos críticos también, ¿no? ¿Pero por qué? Porque generalmente pues se encuentran envueltas en relaciones asimétricas. ¿Y qué es lo que denominamos una relación asimétrica? La relación asimétrica, o la característica principal de esta relación asimétrica, es que parte, ¿no?, de la pareja que se esfuerza y se sacrifica siempre es la mujer, es esa persona, ¿no? Y eso que produce fatiga, agotamiento y además también frustración al sentir que solamente depende de ella para que la relación siga adelante. Y es por eso que se le denomina esa relación asimétrica. Y es ahí donde los hombres pues ejercen mucho poder sobre ellas, hasta la fecha, ¿no? Definitivamente sí se ha hecho frente, pero hasta la fecha existe dichas relaciones asimétricas donde nosotros debemos de identificarlo para poder tomar un alto, para poder hacer frente a estos tipos de violencia que se dan dentro de nuestro seno familiar o dentro de nuestras relaciones de pareja. Ya el año pasado, más o menos el 21 de marzo del 2023, justo en el mes de la mujer, se promulgó la ley 31.715, donde nos modifica, ¿no? Modifica la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Sobre todo, ¿con qué finalidad? Para eliminar obstáculos y fortalecer su ejecución. Y es por eso que le otorga, desde mi punto de vista, más reforzamiento al momento de ejecutar estas medidas de protección y estas medidas cautelares, que lo vamos a hablar en el último punto, que es la ejecución de dichas medidas de protección. Porque el proceso es rápido. Cualquier riesgo que sea calificado por el juez, ya sea riesgo leve, riesgo severo o riesgo moderado, es rápido. Tiene 24 horas para que dicte su auto final. No es una sentencia, es un auto final. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede en la ejecución? Muchas veces no es cumplida. Entonces, esta ley, en este marco y en este contexto, bajo este problema que se suscitaba en la realidad, quiso pues eliminar estos obstáculos y fortalecer la ejecución, como por ejemplo, ¿no? Dentro de las medidas de protección decía retiro del agresor, del supuesto agresor, que debería denominarse supuesto agresor, porque aún no sabemos, ya que el ámbito penal aún recién ahí se va a determinar su responsabilidad. Decía, ¿no? Retiro del agresor del domicilio donde se encuentra la víctima, y además también tiene que estar reforzado con la prohibición de regresar. Prohibición, cuando no, a veces no se decía de manera exacta, pues él podía regresar, ¿no? Bueno, me han dicho que me retire, pero no me han dicho que regrese. Entonces, la medida de protección estaba dada en este sentido, ¿no? Si se retira al supuesto agresor, se le tiene que prohibir de regresar, ¿correcto? Y así ya la Policía Nacional del Perú también lo dice de manera expresa, también sus funciones, que puede ingresar a su domicilio para poder ejecutar dicha medida de protección. Claro, eso tiene que estar de manera expresa en los lineamientos y en las medidas de protección otorgadas por el juzgado de familia, porque si no, de lo contrario, pues si no hay una orden judicial, la policía no puede realizar ninguna acción. Y así lo determinaba dependiendo de los riesgos que el juez calificaba. Y eso se da pues en el riesgo severo. Ya en los casos de los riesgos moderados, cuando ya se hablaba o ya se tenía que analizar, sobre todo, si a quién pertenece el bien inmueble, si es que pertenece a la sociedad conyugal, pues el supuesto agresor va a tener que ser conminado a abandonar el bien inmueble. No se le retiraba de manera inmediata, sino conminado a abandonar el bien inmueble. Ya si en caso no quería, era retirado por la Policía Nacional del Perú. Y ya en los casos de riesgo leve, recién ahí se evaluaba a quién era el titular de dicho bien inmueble, quién era el titular. Entonces, es así la forma en que se fue dando esta ley y hasta ahora también que se aplica
para efectos de eliminar los obstáculos, sobre todo que se daban en la etapa de ejecución, que era la más crucial, ¿no? Y que a nivel nacional, pues, reviste de mayor importancia, porque de nada sirve, pues, una resolución judicial si es que no se puede ejecutar o si es que su ejecutabilidad, pues, reviste de ciertos impedimentos o de ciertas restricciones, ¿no? Finalmente, eso no es lo que se espera, pues, de una decisión jurisdiccional, sobre todo si es que nos tenemos que tener presente que el principio precautorio y el principio pro víctima donde se encontraban, ¿no? El riesgo era fatal también para las personas que se encontraban inmersas dentro de este tipo de instituciones si es que no se podía ejecutar las decisiones judiciales. Y independientemente también de que la violencia es cíclica, es circular y que muchas veces las víctimas pues vuelven con sus parejas, ¿no? O perdonan dichas tipos de agresiones. Pero en base a todo ello, pues existen pronunciamientos, ¿no? De diferentes órganos jurisdiccionales que a lo largo de los años y también de toda la problemática que se venía dando de cada distrito judicial, nos podíamos pues analizar mucho más allá donde iba pues esta naturaleza de la ley 3364, ¿no? Indicaban pues que por un lado, que las medidas de protección no solo buscan el cese de la violencia, sino también buscan remediar el conflicto entre los miembros del grupo familiar. Muchas veces eso no era entendido pues por los supuestos denunciados o los supuestos agresores, porque si uno se encuentra inmerso pues dentro de un proceso donde se encuentra como supuesto agresor, no vamos a pensar de que el órgano jurisdiccional lo que desea es proteger a la familia, ¿no? Lo que vamos a decir es que me quieren separar de la familia y eso tergiversa un poco, ¿no? Pero si nosotros pensamos sobre todo como abogados y además también de la interpretación sistemática y teleológica, que es lo que busca esta ley, finalmente es remediar el conflicto familiar, porque si no se colocan dichas advertencias o si no se colocan dichas restricciones para los supuestos agresores, pueden ocasionar actos mayores a los ya realizados. Y eso pues ya va a truncar pues la vida familiar de manera definitiva. Y es por eso que los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales en esa línea de interpretación es que reconocían que estas medidas de alejamiento y retiro del agresor tienen que estar en concordancia, sobre todo a los hechos suscitados. Y además también que eso debería ser el alejamiento o la prohibición de regreso y también el retiro del supuesto agresor tiene que ser ya cuando el riesgo de la víctima es severo, ¿no? O elevado, no ante un riesgo leve o un riesgo moderado. Por eso es que el principio también de proporcionalidad, de razonabilidad, tiene que estar acorde a estas decisiones jurisdiccionales. Muy bien, pero lo que yo creo es que estas medidas de protección no son una condena hacia el agresor, ¿no? Ni mucho menos se le va a responsabilizar de algún hecho o un acto delictivo, ya que ello se tendrá pues que determinar con posterioridad en la investigación penal que se sigue. Entonces, estas medidas de protección tienen que ser un remedio urgente, tuitivo, que requiere pues sobre todo la víctima, ¿no? Para contrarrestar la violencia en cualquier modalidad. Es por ello que ante las comunicaciones de aparentes hechos de agresión, estas tienen que ser emitidas de manera urgente, ¿correcto? De manera urgente. A ver, vamos a verificar si tenemos alguna pregunta. Maribel me dice, doctora, buenas noches. Cuando se inició un caso por violencia familiar, se dictó medida de protección a favor de la supuesta víctima. Luego se determinó que la supuesta víctima mintió y se archiva el caso. Pero la medida sigue. ¿Cuál es el trámite a realizar? Cuando se dictan medidas de protección para una víctima que después se determina, porque ya me estás indicando que después se ha determinado que esos hechos son falsos, la medida ya no debería de seguir, se debería de solicitar al juez, ¿no?
que se deje sin efecto dicha medida de protección, que se deje sin efecto. Entonces el juez va a tener que evaluar a la víctima y va a tener que evaluar al supuesto agresor y además también evaluar las medidas de protección que hayan sido otorgadas. Y si es así, pues el juez va a tener que dejar sin efecto dicha medida de protección, pero lo tiene que solicitar la parte interesada. Además, también lo puede ser el juez de oficio, claro que sí. Además, también el juez y los informes policiales que se dan mensuales, 3 meses y 6 meses, dependiendo del riesgo. Además de ello, el juez también lo puede dejar sin efecto, ¿no? Pero si es que la parte interesada, pues, tiene pruebas contundentes de que todos ellos son falsos, pues tiene que solicitar al juez para que el juez ya convoque audiencia y pueda evaluar esas decisiones. Víctor Alejandro Bonifaz me dice, buenas noches, tengo una pregunta, tengo un caso donde la señora puso una denuncia falsa en contra del padre de su hijo por maltrato psicológico, el señor ya ha demostrado que no estuvo en el lugar de los hechos con videos y demás pruebas, es causal de archivamiento por falta de verdad o igual van a dar medidas de protección. Si aún no han sido otorgadas medidas de protección, pues si es que se encuentra corroborado de que no existe ningún maltrato o ninguna violencia psicológica en este contexto, pues definitivamente el juez no va a poder otorgar medidas de protección. Va a tener que declarar infundado, ¿no?, las medidas de protección solicitadas, si es que en caso la supuesta víctima haya solicitado medidas de protección. Ya que los dos son padres en la actualidad, se encuentra disputando la custodia de su hijo, la señora busca desacreditar al señor. Cabe mencionar que la señora ha sido denunciada y sentenciada por violencia familiar. A ver, si ya la señora ha sido denunciada y sentenciada por violencia familiar en el ámbito penal, no es que no le exime el hecho de denunciar futuras agresiones que le pueden estar en su contra, no, sino que si es que haya mentido, pues el juez va a tener que dejar sin efecto las medidas de protección si es que haya dado, o en este caso declarar infundado, ¿no? Y eso también es causal en caso, ¿no?, de que haya realizado dichas denuncias falsas, también de otras acciones legales, pertinentes penales que puede realizar el padre, ¿no?, de sus hijos contra la señora, ¿no?, por denuncia calumniosa, etcétera. ¿Cómo se puede levantar las medidas de protección y qué rol cumple el SEM? Las medidas de protección no se levantan, se dejan sin efecto, ya que todo ello es variable, no es una resolución firme. No es una resolución firme. Si bien es cierto, puede declararse consentida, pero materialmente y formalmente, pues pueden ir cambiando. A lo largo de la etapa de la ejecución, pues los casos y las situaciones pues, son variables. Por ello es que el juez tiene que tener siempre cuidado y presente de que dichas medidas pueden variar. Si es que el riesgo aumenta, pues aumentan las medidas de protección. Si es que hay un incumplimiento también de las medidas de protección, además también, además de remitir copias certificadas al fiscal penal por el incumplimiento de dichas medidas de protección, también el juez debe de otorgar otras medidas de protección más severas. Pero si eso sería al revés, en este sentido, ¿no?, de forma contraria, es decir, que sí cumplen las medidas de protección, de que ya el juez, después de haber informado, ¿no?, el CEN, que es el centro de emergencia de la mujer, donde aborda todos estos exámenes, ¿no?, psicológicos, estas terapias también psicológicas, formas legales también, acompaña, ¿no?, a la víctima y todo, y se da cuenta de que ya no existe dicho riesgo para la víctima, pues el juez, mediante una resolución motivada y previa audiencia, va a tener que dejar sin efecto algunas de las medidas de protección o dejar sin efecto todas las medidas de protección. Y ahí el caso ya se encuentra archivado totalmente, ¿sí? A ver, me dice Alexander, sí, sino que voy a subir. Patricia Céspedes, ¿cómo va a ser la evaluación que el juez va a realizar en una audiencia? El juez, además de sus conocimientos en materia, ¿no?, de violencia,
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar va a tener que tener a la vista, ¿no? Va a tener que recabar información con los informes psicológicos, informes legales, va a tener que revisar si es que han asistido a una terapia psicológica, cuántas veces han asistido, va a tener que evaluar eso, ¿no? Es por eso que el especialista de las ciencias de la conducta va a tener que ser el apoyo directamente del juez para efectos de poder evaluar en qué situación o en qué nivel de riesgo se encuentra la supuesta víctima. Y todo ello le van a dar alcances al juez para efectos de que pueda tomar una decisión acorde a la realidad, acorde a derecho y no vulnerar ningún derecho fundamental de las partes. Es así donde va a realizar el juez dicha evaluación, porque él es el juez, es el que califica. Si bien es cierto, la ficha de valoración es un instrumento más, así también es un instrumento más que el juez investigue en cuanto a los antecedentes penales, policiales del supuesto agresor, aunque el juez recabe información a través del equipo multidisciplinario sobre el informe psicológico de la víctima y también del supuesto agresor. También puede recibir del informe del equipo multidisciplinario respecto al asistente social, en donde vive la víctima, quiénes son los que más lo acompañan, cuál es la forma de dependencia de la víctima con su supuesto agresor, ¿correcto? Todos ellos son requisitos y criterios importantes que lo vamos a desarrollar también un poquito más adelante, ¿no? Para efectos de que pueda el juez realizar sus medidas de protección de acuerdo a cada caso particular. Daisy Arreche Soto me dice, buenas noches, en caso de niña y niño adolescente, ¿cómo serían las medidas de protección cuando sufre violencia familiar? De igual forma, ¿no? De igual forma, si hay niño o niño adolescente, de igual forma, no hay un tratamiento especial ni nada, solamente en el tema, ¿no? De los supuestos agresores van a tener que verificar si es que además los niños, niños y adolescentes estarían pues en una colocación familiar, en una desprotección familiar, para que puedan otorgar medidas de protección acorde a su situación en particular y además también medidas cautelares, como por ejemplo, ¿no? Régimen de visitas, tenencia o colocación familiar, ¿sí? Eso es en el caso, ¿no? Con la finalidad de poder salvaguardar la integridad física también de los niños, niñas y adolescentes. José me dice, buenas noches, en la realidad eso no se da. El juez en audiencia oral de seguimiento le pregunta a la supuesta víctima si dice no ser juez, continúa la violencia y siguen las medidas. Bueno, el juez tiene un deber importante, ¿no? Un deber al momento de ejercer la función jurisdiccional, que es la motivación de las resoluciones judiciales. No solamente es el contacto que se le da a través de las audiencias con las partes procesales, sino además también el juez tiene que argumentar y tiene que motivar sus decisiones jurisdiccionales, sus decisiones judiciales, sus resoluciones judiciales, porque si no estaría pues vulnerando la tutela judicial efectiva, estaría vulnerando el derecho de defensa también. Entonces el juez tiene que definitivamente valerse de esta rama de las ciencias de la conducta como la psicología, como el informe médico, si es que hubiera una violencia física por ahí, o también si es que hay informes del asistente social para efectos de poder evaluar, porque hay criterios ya establecidos por el Poder Judicial para que se puedan otorgar medidas de protección, salvo que el riesgo sea sumamente severo y el juez pues tenga esa urgencia de poder dictar eximiendo, ¿no? De dichos documentales importantes. Me dice Javier, no necesariamente mintió la víctima, sino que lo obligan a la víctima para que diga que era mentira y se quiere proteger a la pareja de eso. Por eso, el juez no solamente va a verificar la versión de una de las partes, sino, como les digo, va a tener que tener en cuenta otras documentales importantes para que pueda otorgar una medida de protección. Muy bien, luego voy a seguir con leer las preguntas que me están diciendo en el chat, ¿sí? Porque básicamente se refieren a lo que ya hemos indicado, ¿sí? Ya lo que hemos indicado. Entonces, la diferencia, ¿no? Los dos temas importantes del día de hoy. Medidas de protección y medidas cautelares. ¿Cuáles son las diferencias? Medidas de protección es para qué? Están dirigidas
directamente a proteger la integridad de la víctima. Son de carácter personalísima, recaen en su persona, integridad física, integridad psicológica, integridad sexual, todo lo que involucra la persona, intituo personae. Esa es la medida de protección, una protección integral a la víctima, de acuerdo a su aspecto físico y a su aspecto psicológico, sexual, todo lo que involucra ello. Las medidas cautelares son para resguardar pretensiones de alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la parte de potestad, liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos que son conexos para que sean necesarios garantizar el bienestar. No va con la integridad de la persona, sino el bienestar de las supuestas víctimas o de las víctimas, si se quiere, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces ahí medidas cautelares, por ejemplo, el bienestar de la víctima sería en el tema de alimentos. Vamos a otorgar como medida cautelar una asignación anticipada de alimentos. O hasta que ya el juzgado de paz letrado con especialidad en materia de familia pueda otorgar una pensión de alimentos de manera fija. Mientras tanto, como medida cautelar en el proceso de violencia, el juez especializado, ¿no? eh, en la subespecialidad de violencia va a otorgar como medida cautelar en dicho proceso, pues un monto, ¿no? Un monto. Muy bien. Y luego remite copias al juzgado de paz letrado para que se siga el proceso de alimentos propiamente dicho. Y de esa manera también tiene lo propio, pues el régimen de visitas, tenencia, suspensión, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la situación en particular. Muy bien. Las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen esta importante connotación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si la víctima no lo solicita, el juzgado tiene que verificar si es que las puede otorgar de oficio, con la finalidad de garantizar su bienestar y además también de los dependientes, de las personas que se encuentran inmersas en este tipo de violencia y sobre todo en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Entonces, no necesariamente la víctima lo tiene que pedir. ¿Pido una asignación anticipada a mi favor? No. ¿Por qué? Porque las medidas de protección se caracterizan por ser integrales. El juez tiene que verificar. Por eso es necesario que tenga a su mano, ¿no? Que tenga también a su vista eh, dichos informes del equipo multidisciplinario respecto a la asistencia social, ¿no? Van a tener que verificar cuántos dependientes se encuentran en el hogar, con quienes vive, si es que hay niños, si es que se encuentra embarazada, cuál es su nivel económico, todo para efectos de que pueda verificar y pueda dar una medida de protección de manera integral, pese a que la víctima no lo haya denunciado, porque el juez va a pensar, ¿no? Y va a tener que reflexionar en este sentido. Si yo retiro al supuesto agresor de la casa de la víctima y él es el único proveedor, la víctima, ¿con qué se va a quedar? ¿Cómo es que se va a mantener si es que se encuentra embarazada y además tiene dos hijos y uno de ellos está incapacitado? Tengo que otorgar una asignación económica de emergencia, independientemente de la medida de protección que estoy otorgando, que es el retiro directo pues del agresor. Es por eso que no necesita pues la víctima solicitarlo, sino el juez de oficio lo puede realizar. Y esa es característica principal también de la flexibilización de los principios procesales que se dan en el ámbito de familia y más aún en el ámbito de la subespecialidad de violencia familiar, porque los principios procesales pues se flexibilizan en este sentido con la finalidad de garantizar un óptimo desarrollo y una óptima protección de los derechos fundamentales
de las víctimas, ¿no? Y además también, por ejemplo, ¿no? Ordena el pago a la persona denunciada de una suma de dinero por única vez o por un periodo, ¿no? Un periodo de tiempo para que pueda atender las necesidades, ya sea de la víctima y de sus dependientes. O sea, usted se me va de la casa, pero no quiere decir que no va a pagar los alimentos, ni de su esposa o de su pareja o de su conviviente y de sus hijos. No, usted va a tener que asignarle pues una pensión alimenticia. De todas maneras, como no hay una sentencia ni hay una acta de conciliación que fije dichos alimentos, pero como medida cautelar en este proceso de violencia contra la mujer, lo voy a otorgar. Y voy a remitir copias al juzgado de paz letrado con la especialidad de familia para que pueda seguirse un proceso de alimentos correspondiente. Y ahí ya se determinará a cuánto asciende con la mayor actividad probatoria que pueda tener el juez, ¿no? Sobre todo con esta ley que se ha modificado, ¿no? De tema de alimentos, la ley 31.424 me parece. Entonces, con esa ley ya el juez ya va a otorgar. Entonces, una vez que otorgue sentencia, ya la medida cautelar va a dejarse sin efecto. Es así que se resguarda y se protege a la víctima de manera integral, ¿correcto? Acá, mire, en esta diapositiva podemos, lo que les estaba diciendo, ¿no? Anteriormente, del 21 de marzo del 2023, que se promulgó esta ley, ¿no? En el caso de riesgo leve, moderados, severos, el juez tiene 24 horas para que pueda otorgar medidas de protección y medidas cautelares. Antes era 72, 48 y 24 horas respectivamente, de acuerdo a los niveles de riesgo. Ahora no. Ahora, con esta ley para la eliminación de los obstáculos en la ejecución de las medidas de protección y medidas cautelares, pues se le ha dado una sola, ¿no? Un solo periodo de tiempo que se tiene. Criticable o no, pero ahí está, 24 horas. Y en caso que no se pueda determinar el riesgo, recién el juzgado de familia comunica la emisión de las medidas, ¿no? Cuando no se puede determinar el riesgo y el juzgado de familia tiene 48 horas. Se le da 24 horas más cuando no se pueda determinar. Y también pues, puede convocar audiencia, ¿no? Puede convocar audiencia. Y todas las medidas de protección, medidas cautelares, se ejecutan de manera inmediata, inmediata. Y el juez también va a tener que comunicar todas estas medidas encargadas de ejecución para su cumplimiento inmediato y también a los sujetos procesales. Este es el breve proceso que se le da al otorgamiento de las medidas de protección y medidas cautelares. Por eso que en 24 horas, desde que no es notificado, imagínense, ¿no? Que es anoticiado con estas eh, denuncias de medidas de protección, de violencia contra la mujer, pues el juez no tiene mucho tiempo para que pueda recabar todos los medios probatorios, ¿no? Sin embargo, pues tiene que ver la forma para que pueda tener mayor alcance respecto al otorgamiento de las medidas de protección. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es el fin, no? ¿Cuáles son los fines de las medidas de protección? Proteger de modo efectivo a las víctimas, sobre todo para que se eviten nuevos hechos de violencia. Y además también promueve su autonomía, su resiliencia, ¿no? Garantiza una tutela estatal integral para que se pueda a todas las personas en general, ¿no? Para que se pueda garantizar, ¿no? Para que se pueda garantizar dicha tutela estatal, de acuerdo ya a la condición específica de vulnerabilidad. Y además también se tiene que otorgar las medidas diferenciando de cada tipo, ¿no? Que se encuentre. Responder pues de modo contundente, de modo efectivo frente al agresor, ¿no? Al supuesto agresor por medio de medidas restrictivas, sanciones penales eficaces, tratamiento terapéutico también diferenciado. Esos son los fines que se tiene pues en las medidas de protección, ¿no? Sobre todo en violencia, ¿no? Sobre todo en violencia contra la mujer. Entonces, lo que nosotros hemos visto, esta ley 31.715, donde nos habla de este proceso especial
es un proceso especial, porque son 24 horas, imagínense, un proceso especial de tutela urgente que tienen los jueces. Son 24 horas donde el juez tiene que realizar todo ello, ¿no? Todo ello. En el caso de riesgo leve, ¿no? Moderado, severo, tiene 24 horas el juez. En los tres tipos de riesgos, tiene 24 horas donde toma conocimiento, donde evalúa el caso y donde tiene que resolver. Y prioriza definitivamente el nivel de riesgo que se encuentra la víctima en audiencia, ya sea la emisión de las medidas de protección, las medidas cautelares requeridas o también puede prescindir de la audiencia. Muchas veces pues el juez dice, y eso pues es una realidad latente a nivel nacional, ¿no? A todos los coloca como riesgo severo para que el juez prescinda de las audiencias. Y yo creo que debemos de tener un poco más, ¿no?, de análisis frente a estos hechos, ¿no? Porque a veces se tergiversa dichas denuncias y no logramos la finalidad concreta donde ha sido creada esta ley, ¿no? Bueno, no, son situaciones que se dan, pues son situaciones que se dan. Objeto y tipos de medidas, ¿no? Como les digo, ¿no? El objeto es neutralizar, ¿no? Neutralizar neutralizar los efectos nocivos de la violencia ejercida pues por la persona denunciada y sobre todo permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Aquí tenemos todas las medidas de protección y eso no quiere decir que el juez tenga pues a criterio discrecional y de acuerdo al caso en que se presente otra medida de protección para poder proteger la integridad y la vida de la víctima y también la de sus familiares en la que se encuentra inmersa. Es un tema que no solamente se ve de manera individualizada, sino también se ve en todos los miembros familiares que recae este contexto, ¿no? De poder, de confianza, de sometimiento también. Por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima. Es la prohibición y además también la prohibición de regresar al mismo. Esa es la medida de protección mucho más gravosa. El impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima también. La prohibición de comunicación con la víctima de cualquier forma de las redes telefónicas, electrónicas, todo. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas, si es que él tiene, pues, o ella tiene también eh, arma, tiene permiso, se le prohíbe. Inventario de bienes, de igual forma también, ¿no? Para que no pueda ser destruido, sobre todo cuando se ven casos de violencia patrimonial. Asignación anticipada de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas. Aquí vemos pues una medida cautelar. Prohibición del supuesto agresor de disponer, enajenar, destruir, trasladar, otorgar, no emprenda la hipoteca los bienes muebles o inmuebles. No puede realizar ninguna disposición, ningún tema de disposición de los bienes muebles o inmuebles que tenga. Prohibición de la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños. No puede retirar ¿no?, del cuidado del grupo familiar a ninguno de los niños. Eso cuando se ven inmersos, pues, los niños, ¿no?, los dependientes dentro del seno familiar. Tratamiento reeducativo terapéutico para la persona agresora y también para la víctima, sí, claro que sí. Eso sí, en todas las medidas de protección lo observamos. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, eso también lo tenemos, ¿no? Eso también lo tenemos, sobre todo cuando las víctimas no tienen a dónde ir, viven en inmuebles pues alquilados y de repente son despojados de ellos, o cuando viven en las zonas rurales o no tienen pues donde encontrarse, no tienen familiares y todo, ¿no? Se tiene que remitir pues a los albergues cercanos, más cercanos, con la finalidad de resguardar su seguridad. Y otra medida de protección, otra medida cautelar que el juez va a tener que verificar de acuerdo a cada caso en concreto. Entonces, los procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, lo pedido y lo urgente es de inmediato. Eso significa, ¿no? Las decisiones, las medidas de protección
tienen que ser expedidas de manera inmediata. No vamos a esperar a que se realice, se concrete el delito de feminicidio, definitivamente. Entonces, cualquier riesgo que presenta la víctima de manera inminente, clara, contundente, tiene que ser resuelta y tiene que ser protegida de manera inmediata. Por eso es que estos tipos y estos objetos, ¿no?, de medidas de protección van en esa línea. Principio pro víctima, principio precautorio, de debida diligencia, ¿no?, que se dan pues en el texto único ordenado. Entonces, por ejemplo, para los juristas Ramos Ríos, Ramos Molina, expresaban pues que las medidas de protección previstas en esta ley 3364 no es más que una decisión del juez célere, eficaz, temporal y, ¿por qué no decir variable? Claro que sí es variable, ¿no? Variable y además también impugnable. No se puede afectar aquí el derecho de defensa del denunciado, del supuesto agresor. Ya el tribunal lo ha dejado sentado en la sentencia, me parece 3372, ¿no? 78, 3378, ¿no? Ya lo ha dejado sentado. ¿Por qué? Que no existe vulneración al derecho de defensa. Su derecho de defensa se traslada en el proceso penal. Y además también que la medida de protección no se está estableciendo ningún tipo de responsabilidad del supuesto agresor, sino es un mecanismo de acuerdo a la situación en la que se sigue para proteger a la víctima, de acuerdo al nivel de riesgo que presenta. Y eso se dio en el sentido de que se dictaron pues medidas de protección sin haber escuchado a la otra parte, ¿no?, sin con haberse eximido pues de las audiencias. Le decía que se encontraba afecto por su derecho a ser oído, su derecho a defensa. Y el tribunal lo ha indicado y lo ha dejado sentado de que no se encuentra vulnerado su derecho de defensa, sino que eso se traslada ya sea en segunda instancia, porque puede impugnar esa medida de protección, o al proceso penal donde se va a determinar y va a tener un espacio amplio para efectos de que con mayor actividad probatoria pueda responder si es que es o no culpable de dicho delito. Es por eso que para el jurista, por ejemplo, ¿no?, Barros Nuevo, me parece, decía, ¿no?, que es el doctor de la PU, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica, decía que expone que se extienden estas medidas de protección inmediatas a aquellas providencias que tiene, pues, como función que garantizar la integridad física, psicológica y moral de la víctima. Y es por eso que se previene el surgimiento de los ciclos de violencia. La violencia es cíclica. Hoy día te pego, mañana te pido perdón, pasado te vuelvo a pegar y la próxima semana te vuelvo a invitar para salir al cine, te compro zapatos y de ahí te vuelvo a pegar, te vuelvo a insultar. Entonces es cíclica y eso es lo que se quiere, ¿no? Cerrar y frenar esa violencia que se vuelve cíclica, previene ese surgimiento de los ciclos de violencia. En el ámbito definitivamente tutelar, el juez de familia a cargo de este proceso no solamente se va a encargar de dictar medidas de protección, sino también se tiene que dictar medidas de protección para que se cumplan en su totalidad. Eso debemos de tener en cuenta. Dictar medidas de protección por dictar a todos los casos de manera así indiscriminada, no, sino dictar medidas de protección para que se cumplan en su totalidad y además también prevenir que sucedan nuevos hechos de violencia contra la víctima, que vuelvan a suscitarse, o sea, sin duda, y ahí está pues claramente la Policía Nacional del Perú, que es la encargada de ejecutar y de hacer cumplir cada uno de los mandatos judiciales. Sin el apoyo pues de esta institución, importante también para efectos de la ejecución de las medidas de protección, lamentablemente pues sería letra muerta en el papel, ¿no?, dichas medidas de protección.
Pero bueno, hay algunos casos donde el denunciado o la denunciada no cumplen tampoco con las medidas de protección, pero para eso ya también se ha abierto pues un tipo penal que con mayor drástico pues se ha dado, ¿no? Para el incumplimiento de las medidas de protección. Eso lo vamos a ver, y me parece, en otro apartado, que ya se efectúa con cárcel, ¿no? Cárcel efectiva. Es una sentencia no condenatoria, ¿no? Cárcel efectiva, ¿no? Definitivamente, ¿no? Para el incumplimiento de las medidas de protección. Pero para eso nosotros debemos de tener en claro, para que se dé ese supuesto, ¿no? De hecho, se tiene que realizar de manera concreta, o sea, se haber tenido que notificar y se encuentre debidamente notificado con la medida de protección dicho agresor. De lo contrario, no podemos decir que ha sido incumplido pues la medida de protección. Muy bien. Entonces, en concreto, ¿no? Las medidas de protección son aquellas, pues, actitudes, decisiones que toma en cuenta el Estado, ¿no? A través de sus diversas instituciones públicas para poder hacer efectivo, ¿cuál? El cuidado y la protección de la víctima, de la agresión con respecto ya sea de sí misma o de su agresor. Son pues mecanismos también que brindan apoyo y protección a la víctima de todas las agresiones y también de impedir que estas agresiones continúen, porque van mucho más allá estas medidas de protección. Buscan que la víctima, ¿no? Se encuentren tranquila, se puedan gradualmente pues volver también a su vida normal, y por qué no rehabilitándose de todas las traumas que han tenido, ¿no? Que soportar, porque si bien es cierto, la denuncia podremos decir que es la primera, la segunda vez, pero no sabemos cuántas veces ha sucedido para efectos de que la persona se llene de valor y pueda denunciar, ¿no? Por eso son medidas urgentes, son medidas inmediatas que otorga el juez de familia para que pueda tutelar a la víctima con estas características que tiene, ¿no? Abiertas, otorgando la seguridad, otorgando la protección que sean necesarias, sobre todo para que evitar que la víctima siga siendo víctima, ¿no? Y siga sintiendo que sus derechos personales pues se encuentren protegidos, ¿sí? Muy bien, vamos a verificar a ver si es que hay más. Tenemos 22 mensajes. A ver, voy a, mm, de repente no a todos voy a responder porque me voy a quedar sin tiempo para poder terminar los temas asignados. Pero de todas maneras voy a responder algunas. Juan Jesús me dice, doctora, buenas noches, si el caso por violencia se archiva y consentida, pero la medida de protección sigue vigente, en caso el sujeto activo nuevamente cometa actos de violencia, ¿puede generarse el delito de desobediencia? A ver, si en el proceso penal se archiva, no quiere decir que la medida de protección se archive también. Claro que no. El juez del juzgado de familia que emite la medida de protección es el único que puede dejar sin efecto las medidas de protección. Las medidas de protección verifican si es que existe o no riesgo. Pero si en caso nuevamente comete actos de violencia, ¿se puede generar el delito de desobediencia? Claro que sí, porque el delito, la tipificación es incumplimiento de las medidas de protección. Ahí no estamos observando ningún tipo de responsabilidad, sino el que incumple las medidas de protección. Y si las incumple, pues se encuentra dentro de este tipo penal. Muchas gracias, estimado Jesús. A ver, Alexander me dice, doctor, en una pareja la mujer va a ponerle una denuncia por maltrato, según médico legista es leve. Aún así pusieron medidas de protección, pero es la víctima quien va al domicilio del agresor. ¿Qué se puede hacer? Si es la víctima que va al domicilio del agresor y se encuentra una medida de protección donde no pueden reunirse o donde tengan alejamiento, por cualquier otro medio, pues es el denunciado, el supuesto agresor, que tiene que anoticiar al juzgado de familia para efectos de que no se le impute luego el incumplimiento de las medidas de protección y se le impute pues dicho ilícito penal de desobediencia de las medidas de protección. Alexander, si aún es citado por la fiscalía, ¿qué corresponde hacer? Decir
que es la víctima que está yendo a ver al supuesto agresor. Indicar ello o hacerle llegar mediante carta notarial a efectos de que deje de ir o deje de verlo porque eso va a acarrear algún inconveniente durante el proceso y además también lo va a perjudicar. Y además también con eso pues se va a tener en cuenta de que no es la persona responsable de que se incumplan dichas medidas de protección, porque no sabemos en qué contexto o cuál es la intención de la supuesta víctima de ir a verlo, ¿no? La audiencia se debe llevar a cabo con la concurrencia obligatoria de la agredida o también su presencia. No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente pueden estar también sin su presencia. Muchas veces las medidas de protección están realizadas y son dispuestas así, sin la presencia de ambos. Doctora, buenas noches. Si hay medidas de protección, el agresor se retira del hogar, pero es un departamento que la sociedad está pagando y el agresor en represalia se niega a pagar y es la parte que tiene la solvencia económica para hacerlo, más no la agredida. Eso tiene que indicar, pues, eso tiene que indicar para efectos de que se le otorgue una medida cautelar, que siga pagando. Porque las medidas de protección en general o los procesos por violencia contra la mujer pues son integrales y no puede salir perjudicada ninguna parte, sobre todo la víctima. Si las medidas de protección indican retiro del agresor del domicilio y el agresor es el dueño del inmueble y la casa es de 2 niveles y si quisiera ir al segundo nivel, se le impediría subir y retirarle del domicilio. Sí, el domicilio implica todo. Si hay 2, 3 pisos, el inmueble es todo. Advance me dice, buenas noches, doctor, una consulta. ¿Por qué automáticamente le dan medidas de protección a una persona adulta cuando ésta miente sin hacer investigaciones? Bueno, aquí se tendría que apelar, ¿no? Se tendría que apelar, porque como le repito, las medidas de protección son de forma urgente y de inmediata, y el juez tiene que analizar, por lo menos, si bien es cierto, tiene 24 horas, pero dentro de esos periodos de tiempo que tiene que analizar definitivamente la decisión judicial, porque tiene que estar motivada dicha resolución judicial, no emitir medidas de protección sin realizar un examen minucioso. José Joblack Acosta. Doctora, buenas noches. ¿Qué hacer el PJ cuando dicta medida de protección a favor de la presunta víctima? Sin embargo, esta, pese a dichas medidas, busca y llama de manera insistente al presunto agresor. Lo mismo que anteriormente, ya les dije, ¿sí? Buenas noches. En caso que la medida ordene detención y en caso de incumplimiento, la policía realizará las diligencias según correspondan. Sin embargo, ¿qué sucede si el agresor viene siendo detenido en reiteradas oportunidades por incumplimiento y la víctima ya se cansa de denunciar y alega que la policía no la protege? Bueno, si es que la policía está incumpliendo su función, tendría que quejarse, tendría que denunciar, ¿no? Ante la inspectoría. Ya no es, pues, y también ahí sería también violencia institucional, porque un funcionario público que es un funcionario del Estado, no está cumpliendo sus funciones y además también está colocando en riesgo a la víctima, ¿no? Ya sería violencia institucional porque está restringiendo, ¿no?, el uso de su derecho. La víctima por temor ya no quiere reparación civil porque demoraron en investigación, teme por su vida y decidió perdonar a su agresor que era su vecino. Bueno, ahí tendríamos que decir que si bien es cierto, la víctima después puede arrepentirse o puede perdonar, sin embargo, el proceso penal tiene que seguir, porque el proceso penal es de orden público. Las leyes son de orden público y el fiscal, como titular de la acción penal, tiene que seguir la investigación. Ángela Patricia me dice, doctora, buenas noches. ¿En qué tiempo se puede solicitar que dicen efecto las medidas que se han impuesto? No hay un tiempo asignado, no hay ningún tiempo asignado. No le podemos decir 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, no hay un tiempo asignado para que se quede sin efecto las medidas de protección. Si es que se está dando cumplimiento, al término del cumplimiento, por ejemplo, si es que le colocan 4 o 5 meses de eh, terapia psicológica, de acudir,
a las capacitaciones, etcétera, y de no encontrarse con la víctima y todo ello lo está cumpliendo, pues pasado, ¿no? Ese tiempo prudencial, 5 o 6 meses, criterio de mi persona, puede solicitar que el juez evalúe nuevamente, no tan solo al supuesto agresor, sino también a la supuesta víctima, para efectos de reconsiderar si se encuentra o no en riesgo la víctima. Correcto. Y ahí el juez es el que va a decidir. Si es que no existe riesgo, pues va a dejar sin efecto la medida de protección. Aide me dice, buenas noches, ¿y qué sucede cuando el presunto agresor es un menor de 15 años y la policía no recibe denuncia? A ver, el presunto agresor puede, cuando es menor de 15 años, ya no estaría inmerso dentro de esta ley 30364, ¿correcto? Porque no alcanzaría dentro de los sujetos activos, sino estaría pues dentro de las infracciones. Eso lo tendría que ver el juez de familia meramente, ¿no? A los adolescentes de la infracción con la ley penal. Así es, estimado Aire. María Giovanna Flores Torres. Me dice, buenas noches, en una agresión física, la víctima se defiende levantando la mano para evitar más golpes. El cara a cara, eso sin pesar, existe un rasguño al agresor, defendiéndose al realizar la denuncia de los dos, le realizan el examen médico y por ende el agresor también sale positivo por rasguños. La víctima también la detienen y la meten al calabozo. ¿Es factible eso, que la víctima le meten al calabozo para defenderse? A ver, si es que hay legítima defensa, no podría, ¿no? No podría directamente arrestarla. No podía, no, directamente arrestarla. Ahí tendríamos que analizar el contexto en el que sucedió los hechos, tendríamos que analizar si es que existen testigos o no, tendríamos que analizar si es que es la primera o la segunda o la tercera o cuántas veces más haya sido denunciado o haya sido agredido. Tenemos que ver, verificar también el certificado médico legal y todo ese contexto, ¿no? Para que el juez verifique si efectivamente ha sido o no como producto de legítima defensa. Lorena me dice, buenas noches, en el caso que en un primer momento se otorguen medidas de protección por un hecho de violencia, a lo largo de un periodo otra vez hay un nuevo hecho de violencia, se solicitan nuevamente medidas de protección, pero el juez resuelve con resolución de no ampliar ni sustituir las medidas. Dicha resolución se consideraría como medida de protección concedidas como tal, como solo el juez dictó solo acumular, mas no concede las medidas. El juez puede acumular definitivamente cuando hay ambos sujetos, ya sea como denunciante o denunciado. Claro que sí. Eh, si no amplía ni no sustituye las medidas, se entiende que las medidas otorgadas en un inicio siguen vigentes. Si no amplía, no sustituye, se supone que el juez, el que ha otorgado la medida de protección en un primer inicio, pues queda vigente. Javier me dice, muchas veces la víctima es victimizado por parte de la familia del agresor. A ver, son preguntas, por favor, sí, estimado Javier. Diego Contreras me dice, doctora, buenas noches, ¿qué valor tiene el informe psicológico otorgado por el CIN en un caso de violencia psicológica? Bueno, el informe psicológico es otorgado por un especialista en dicha materia, lo tanto le va a dar al juez ese criterio discrecional también y le va a ayudar para efectos de poder decidir si es que la víctima se encuentra en nivel de riesgo, en qué nivel de riesgo se encuentra y si la víctima se encuentra con afectación psicológica, con daño psicológico y cuál es su nivel también de conducta y cualquier otra situación o informe patológico también eh, del nivel mental, ¿no? Eso le va a dar, o sea, el valor que tiene es un instrumento más, no tiene un valor que influye en la decisión del juez, porque el juez no tan solo va a verificar el informe psicológico otorgado por el CEN, sino también otros criterios importantes, como por ejemplo, ¿no? La ficha de valoración de riesgo, como por ejemplo también el certificado médico, como por ejemplo también la declaración de la víctima, la declaración si es que se tiene pues del denunciado. Además, también va a verificar el nivel, pues, de pobreza, en la condición económica, los antecedentes penales, todo. Entonces, todo eso va a ser una sumatoria para que el juez realice
una verificación y también fundamente su resolución de otorgamiento o no de las medidas de protección. Entonces, es un instrumento que el juez tiene a la vista para que pueda coadyuvar para poder tomar una decisión correcta. Muy bien, con esto vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿sí? Los demás, por favor, con un poquito de paciencia para poder responder sus demás preguntas, ¿sí? Aquí, miren, todo lo que ustedes me decían. A veces las preguntas también están dentro de estas diapositivas, ¿no? ¿Cómo dictar una medida de protección idónea? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha realizado este manual del dictado en este marco, en agosto de 2021, para poder nosotros decir que esta medida de protección es idónea, pues tenemos que, en primer lugar, verificar si es que las medidas de protección o medidas cautelares son adecuadas. ¿Y qué significa una medida adecuada? Es aquella que responde efectivamente a la situación de riesgo que atraviesa la víctima y a sus circunstancias personales. Riesgo, si es que encontramos nivel de riesgo severo, leve o moderado, de acuerdo a los hechos concretos de violencia y además también a circunstancias personales, como por ejemplo, es dependiente, no cuenta con trabajo, depende del supuesto agresor. Sus familiares y su entorno familiar están lejos, no vive con ella, por ejemplo. Es de la zona sierra y se encuentra en la ciudad de Lima, en una zona urbana, alejada de su familia. Es una circunstancia personal. Por ejemplo, se encuentra discapacitada, es analfabeta o tiene otro idioma. Entonces, son circunstancias personales que añadido a su nivel de riesgo que ha sido propiciado por el supuesto agresor, hacen que ese nivel de riesgo se incremente. Porque puede ser que en su ficha de valoración de riesgo sea riesgo moderado, sin embargo, estas características y circunstancias personales va a hacer que el juez califique como riesgo severo. Porque evidentemente es un instrumento más. Antecedentes policiales de su supuesto agresor. No podría no ser directamente con temas de violencia, pero sí con hurto, con robo por tenencia ilegal de armas, etc. Eso hace que el juez va a tener que calificarlo como un riesgo severo, o va a tener que calificarlo como el riesgo si es que no cuenta con dichas características personales. Es una persona independiente, con solvencia económica, tiene familiares cercanos, no se encuentra discapacitada, el supuesto agresor no tiene antecedentes penales ni policiales, es la primera vez que él está realizando dicha violencia, etcétera. Entonces es como un riesgo moderado. Yo lo estoy diciendo así de manera hipotética, ¿no? Sin analizar el caso ya en concreto, porque hay que tener en cuenta, sino para saber, ¿la medida de protección es adecuada? Sí, porque tenemos que verificar la situación de riesgo y además también las circunstancias personales que ostenta la víctima. Entonces, tiene que evaluar también los informes de cumplimiento de las medidas emitidos por los órganos de ejecución, supervisión y apoyo, que eso lo puede otorgar también el equipo multidisciplinario, lo puede otorgar el CEN, lo puede otorgar el CAN, lo puede otorgar la Policía Nacional del Perú, donde está realizando dicha ejecución de las medidas de protección. Y tiene también los plazos, 3, 6 meses, ¿no? Dependiendo del riesgo en que se encuentre la víctima. ¿Cómo saber que es una medida oportuna? A fin de romper el círculo o el ciclo de violencia y evitar, sobre todo, su perpetuación y nuevas agresiones, el juez o jueza debe dictar las medidas de protección en el más corto tiempo. Vamos a esperar, escuchar al supuesto agresor cuando la ficha de valoración de riesgo y los informes que me ha dado, que me han alcanzado,
el CEN y la policía indican que tiene antecedentes por violencia, me indica que tiene antecedentes por tenencia ilegal de armas, me indica que la víctima se encuentra en gestación, me indica que además de que cuenta con uno o dos hijos más, se encuentran en total discapacidad. No, correcto. Entonces la medida tiene que ser oportuna en el más corto tiempo. Es por ello que la ley, ¿no?, que elimina los obstáculos de su ejecución, indica que a todos es 24 horas, cualquier riesgo que se tenga. Medida integral, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Desde el inicio, creo. No solamente vamos a otorgar medidas de protección, alejamiento y prohibición del supuesto agresor, no, sino también si veo que la víctima no cuenta con trabajo y es una persona embarazada y el único proveedor es el varón, entonces tengo que otorgar de oficio una medida cautelar. Ahí tendría que ser de asignación anticipada de alimentos, de pensión alimenticia. O si es que la víctima trabaja en el mismo lugar que su supuesto agresor, tengo que otorgar una medida cautelar del traslado laboral por razones de violencia. No voy a esperar a la solicitud de la víctima, sino yo, juez, verificando todas estas circunstancias del caso en particular, voy a realizar una medida integral, porque por un lado puedo proteger a la víctima, pero por el otro lado la voy a desatender. Si es que indico retiro del agresor, prohibición, ¿y quién va a mantener a su familia? Por un lado la puedo proteger, pero por el otro lado la estoy desatendiendo. Por eso esta medida integral busca que la víctima se encuentre respaldada en todos sus aspectos. Y una medida ejecutable debe incidir en la conducta de la persona agresora. Tiene que verificarse de manera objetiva. Y es para ello que tenemos que tener bastante comunicación y alianza con la policía, con la policía, ¿correcto? Que es la principal actora para efectos de la implementación de las medidas de protección. ¿Sí? Hasta ahí se entiende. A ver si me levantan la manito con el dedito así para poder saber si es que se llega. Les agradecería bastante si es que hasta la fecha, hasta ahora, podemos entender a lo que se quiere decir como una medida de protección idónea. Para eso el juez pues, va a tener que verificar todos estos elementos, ¿correcto? Muy bien, acá tenemos manito levantada, casi la mayoría. Gracias, gracias, estimado Diego, estimado Enrique, Sarita, Barrios, Mari y los demás, ¿no? Ruth, Samantha, Maite. Estos son los criterios, ¿no? Estos son los, ¿no?, para verificar una medida de protección idónea, para poder darnos cuenta. Los criterios para dictar medidas de protección. Los resultados de la ficha de valoración de riesgo y los informes sociales que son realizados, pues, por los asistentes sociales, ¿no? La existencia, lo que les decía, ¿no?, de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona denunciada. La relación entre la víctima con la persona denunciada. Es importante eso. ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene la víctima con la persona denunciada? ¿Cuál es su relación, ¿no?, de dependencia? ¿Cuál es su relación sentimental, también de la diferencia de edades, la condición de discapacidad de la víctima, la situación económica y social de la víctima? Eso también es importante. Con todo ello, pues el juez va a calificar el riesgo en que se encuentra la víctima, la gravedad del hecho, ¿no?, y la posibilidad de una nueva agresión. Qué tan posible es de que vuelva a ser agredida la víctima? ¿Qué tan posible es? Eso debemos de tener en cuenta, ¿no? Eso debemos de tener
presente también, ¿no? Para poder realizar pues eh, esa medida de protección y medidas cautelares idóneas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un protocolo, ¿no? De otorgamiento de las medidas de protección, medidas cautelares, idoneidad y congruencia, integralidad, donde verificamos, pues, no solo el entorno personal de la víctima, ¿no? Sino también familiar y social, y además también que involucre todos los aspectos de la víctima, emocional, físico, cognitivo también, razonabilidad y proporcional, de acuerdo pues, de acuerdo a la medida y de acuerdo al riesgo que se encuentre es que vamos a otorgar medidas, ya sea severas, medidas de riesgo severo o medidas pues mucho más leves, ¿no? Ejecutabilidad. Debemos de tener en cuenta pues el contexto en el que vive la víctima y qué tan posible sea si es que la policía puede llegar ahí o si es que se encuentre tal vez el par o si es que se encuentra el teniente gobernador o el juez de paz, ronderos, etcétera, ¿no? Para que dicha medida de protección sea ejecutada. La variabilidad, claro que sí, porque en la medida en que se van cumpliendo las medidas de protección y de acuerdo también a la actuación que tiene ya sea el sujeto agresor o la víctima, vamos a ir variando, ya sea ampliando las medidas, disminuyendo las medidas de protección o finalmente dejando sin efecto. Muy bien. Por ejemplo, el juez aquí, el juez o la jueza a cargo de esta decisión, ¿no? Tiene que asegurar definitivamente su ejecución y tiene que llevar a cabo otras acciones que permitan pues, que la medida de protección sea posible. Si es que no sea posible, puede disponer también el allanamiento y el deserraje. ¿Con el apoyo de qué? De los ronderos. ¿Con el apoyo de qué? De la policía. Disponer la detención también de la persona agresora, si es que ésta pues se opone a la ejecución. Eso también lo puede disponer. El sistema pues tiene que sancionar seriamente los quebrantamientos de las medidas por parte de los agresores, ¿no? A través de las medidas coercitivas que pueden disponer los jueces o los jueces. Multa compulsiva, progresiva también, o ya detención por 24 horas, correcto. O sea, eso también puede ver. Vigencia y validez de las medidas de protección. Bueno, en cuanto a la vigencia y la validez, las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado se mantienen vigentes, sí o sí. No hay un término. Son un mes, 2 meses, bueno, terminó y ya. ¿Dejamos en efecto todo? No, se mantienen vigentes. En tanto persistan estas condiciones de riesgo de la víctima. El juez analiza riesgo de la víctima. Si la víctima ya no está en riesgo, las medidas de protección van a dejarse sin efecto. ¿Y cómo la víctima ya no está en riesgo? Pues los supuestos agresores tienen que cumplir las medidas de protección. Claro. Y eso es con prescindencia, no dice, ¿no? De la resolución que pone fin a la investigación, el proceso penal y de falta, independientemente, porque muy bien el proceso penal puede absolver al imputado porque no le encontró responsable, pero la víctima se encuentra y sigue estando en riesgo. Y el juez penal analiza riesgo de la víctima, no analiza responsabilidad del supuesto agresor. Por lo tanto, las medidas de protección van a seguir estando vigentes. Y bueno, ¿no? Las medidas de protección, como le decía, y cautelares son dictadas por el juzgado de familia y estas se mantienen vigentes hasta que persistan pues estas condiciones de las que fueron dictadas. Claro que pueden ser sustituidas, pueden ser ampliadas, pueden ser dejadas sin efecto, de acuerdo pues, o cuando también el juez observa y analice los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución.
y el juez de familia advierta esta variación de la situación de riesgo de la víctima, o además también a solicitud de la misma víctima o a solicitud también de los supuestos agresores. Entonces, el juez, cuando solicita, ya sea la víctima o el supuesto agresor, el juez convoca audiencia respectiva y analiza todos los informes y verifica pues el nivel de riesgo nuevamente que ostenta la víctima. Puede, como le repito, sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas cuando toma también, cuando toma conocimiento también que de repente en el proceso penal hay una sentencia absolutoria o hay una disposición de archivo, también el juez si toma conocimiento de ello porque el proceso penal le remite en copia al juzgado de familia. Entonces, cuando el juez verifica ello, también puede dejar sin efecto. Puede, no es obligatorio. No es eh, sí o sí. El juez puede, o sea, se encuentra en su facultad, ¿no? Y definitivamente, como le repito, cita a las partes a la audiencia para verificar todo ello. El juzgado de familia, pues inmediatamente y por cualquier otro medio, pues comunica su decisión de sustituir, de ampliar o de dejar sin efecto las medidas de protección a todas las entidades, pues a todas las entidades estatales que son las encargadas de la ejecución. Tienen validez estas medidas a nivel nacional y se pueden solicitar su cumplimiento ante cualquier dependencia policial. No podemos decir en la policía, pues que, bueno, estas medidas de protección han sido pues otorgadas por el juez de Chiclayo, en Chimbote no podría, en Lima no, es a nivel nacional y la policía tiene que hacerlas cumplir dichas medidas de protección, ¿correcto? Acá, como les decía, ¿no? Su equivalente se extiende hasta la sentencia en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal, pero eso no quiere decir que el juez, de manera excepcional, va a tener que seguir las medidas de protección. Esta variación también es solicitada por la Fiscalía cuando hay una disposición de archivo a cargo de la investigación penal, pero el juez finalmente es el que decide. ¿Quién es el que decide? El juez de familia. El juez quien otorgó las medidas de protección en un inicio. Aquí tenemos, ¿no? El pleno, el año 2021, aunque esto ya ha sido, ¿no? De manera, ya está esto zanjado, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Cuando hay acumulación y ampliación. Solicitud de medidas cautelares derivadas del incumplimiento de decisiones judiciales de tenencia y régimen de visitas en contextos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Qué nos decían? ¿Será procedente analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente al de tenencia y régimen de visitas provisionales en contextos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar cuando existan decisiones judiciales emitidas en procesos concluidos? Quiere decir que una vez concluidos ya los procesos, ¿no? De tenencia y régimen de visitas, o se encuentran en trámite, pero luego de ello, de haberse iniciado dichos procesos, o si es que están concluidos después de haberse concluido dichos procesos, surge medidas de protección o surge este proceso tutelar, donde el juez de familia va a tener que otorgar medidas de protección. Y nos dice aquel pleno, el juez de familia que está a cargo de las medidas de protección puede variar estas sentencias que ya han sido realizadas con anterioridad respecto a la tenencia y régimen de visitas. Claro que sí, puede variar. ¿Por qué? Porque eso sucede en el ámbito con la subespecialidad de familia, porque las decisiones jurisdiccionales referente a la tenencia, régimen de visitas, son decisiones que se encuentran tomadas en un contexto dado y que ahora ese contexto ha desaparecido. Correcto, o sea, la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
es cambiante, es cíclica y por lo tanto se tiene que proteger al niño, niña y adolescente y a todas las víctimas y a la población vulnerable que se encuentra dentro de este contexto. Y por más que existan sentencias ya de tenencia, de régimen de visitas ya otorgadas con anterioridad, pues el juez de violencia familiar lo puede variar, porque existe pues una nueva situación que permite que el juez, ¿no? Que permite el juez proteger a la víctima. Definitivamente sí, ¿no? No podemos decir que dichas sentencias son de cosa juzgada o sentencias en calidad de firme, porque va a depender de las circunstancias familiares y del contexto en el que se viva para que el juez pueda otorgar las medidas de protección, muy a pesar de que ya existan sentencias, ¿sí? Aquí vemos la apelación de las medidas de protección o cautelares. Ese es un tema también, el penúltimo me parece de la noche. La resolución que otorga medida de protección o medida cautelar es apelada en audiencia o dentro de los 3 días de notificado. Si es que hay audiencia, lo pueden apelar en audiencia. O también cuentan 3 días, ¿no? Sin efecto suspensivo. La sala de familia, riesgo leve, moderado, cuenta con 3 días o un día, ¿no? Y la decisión en 3 días, vista de la causa, y además también existe pues un dictamen de la Fiscalía Superior de Familia, ¿no? Quiere decir que la medida de protección médico-tutelar pueden ser apeladas. En el plazo de 3 días se da el tratamiento como un auto final, pero esto es un proceso especial sumamente rápido. Y el juez expide, pues, ahí ya sería la sala, ¿no? La sala de familia o la sala civil, si es que en caso no existe sala con la especialidad de familia, ¿no? Puede, emite ya eh, su decisión, ¿no? El colegiado ya emite su decisión. Con ello ya terminaría el proceso. Ya no hay casación, ahí ya terminaría el proceso, ¿no? Porque es la segunda instancia. Entonces sí puede, ¿no? Concedida la apelación, el cuaderno se eleva a la sala de familia, como les decía, o si no a la sala mixta, en un plazo de 3 días, dependiendo si es que el riesgo es leve o moderado, y ya si es 3 días, ¿no? Si es que ya es severo, sería un día. Y la sala pues va a remitir los actuados a la fiscalía para que pueda emitir su dictamen. La fiscalía tiene 5 días para que emita su dictamen. Luego la sala señala fecha para audiencia vista la causa que se tiene que realizar en un plazo de 3 días. Luego, recibido el cuaderno, comunica pues a las partes para que ya se encuentre resuelto dentro de los 3 días siguientes de la vista de la causa. Correcto. Vamos a ver. El registro único de víctimas y agresores. En este registro se encuentran los nombres y apellidos, documento de identidad, sexo, edad, dirección, correo electrónico y teléfonos de la víctima. Existe pues un registro, ¿no?, de víctimas y de agresores que se rige pues a nivel nacional. Ahí está toda la información de las medidas de protección. La relación con la víctima también se encuentra plasmada, la existencia de las denuncias, el juzgado que dictó las medidas de protección, cuáles son las medidas de protección y medidas cautelares dictadas, si es que se encuentre pues con un delito, una falta, todo relacionado al contexto de violencia, ¿no? El juzgado, la fecha de la sentencia, toda esta información pues es reservada. eh, Solamente las instituciones públicas vinculadas al proceso tienen acceso a estos datos del registro de la información en su oportunidad. Bueno, esto ha sido aprobado por el Ministerio Público. Aquí pues encontramos pues este link
A un solo clic ustedes dan para que puedan ingresar y puedan comunicarse por efectos de verificar si usted o algún familiar se encuentra ahí. Acá tenemos un registro único de víctimas y de agresores. De igual forma también el Registro Nacional de Condenas, ¿no? La inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el Registro de Víctimas y de Personas Agresoras. Cuando se otorgan pues medidas de protección, el juez pues va a tener que ordenar, ¿no? Que se inscriba en el Registro Nacional de Condenas, además. Y ahí es donde verifica todo, pues, a nivel nacional, las inscripciones de dicho registro, ¿no? Para tener en cuenta, pues, y eso también va a servir al juez que más adelante tenga que realizar tal vez alguna interpretación, análisis respecto a la presunta víctima, los presuntos agresores, cuántos registros tiene, cuántas inscripciones en dicho registro tiene. Si ya tiene 4 o 5 parejas y todos han sido denunciados y han sido otorgadas medidas de protección y esta viene la última en este proceso, pues voy a tener que tener una nueva visión. Eso va a ayudar también a los jueces para que puedan eh, realizar sus decisiones jurisdiccionales en ese sentido, ¿no? De igual forma también a la víctima. Es una forma de protegerse yo también a las víctimas y además también de darle a los operadores estatales mayor visualización respecto a lo que sucede con este tema pues de violencia contra la mujer. Por eso hay que tener bastante cuidado en eso. Procedimiento de la policía, por último, ¿no? Tenemos cuál es el procedimiento de la Policía Nacional de Perú ante el incumplimiento de las medidas de protección. Ante el incumplimiento. Primero, pues, las acciones policiales para la ejecución de las medidas de protección tenemos, el policía tiene un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas. Cuenta, sí o sí, a raíz de esta ley 31175, pues obliga a las comisarías, ¿no?, de los sectores tener este mapa gráfico y georreferencial de todas las víctimas. También habilitan pues un canal de comunicación directo para poder atender y monitorear efectivamente el pedido de resguardo a las 24 horas y los nombres y la ubicación de todas las víctimas. Eso con la finalidad de que puedan pues atender de manera principal, ¿no?, de manera urgente, inmediata, oportuna, todo lo que pueda suceder dentro del cumplimiento de las medidas de protección. De igual forma, también la Policía Nacional de Perú tiene que informar al juzgado luego de 15 días de notificado en caso de riesgo leve o moderado o cada 6 meses, ¿no? O cada 6 meses también cuando existan estos tipos de riesgo, ¿no? Leve o moderado. Y el informe al juzgado después de los 5 días de notificado cuando exista riesgo severo. Ejecuta la medida de protección y en 5 días el policía a cargo de dicha proceso va a tener que informar al juzgado cómo ha sido el cumplimiento de dicha medida de protección, qué situación ha realizado. Y además también cada 3 meses. Entonces el juez tiene control de sus decisiones jurisdiccionales. Puede verificar, no solamente va a esperar a que la víctima o el supuesto agresor va a solicitar se deje sin efecto las medidas de protección, sino también al recabar dichos informes de la Policía Nacional, pero el juez va a tener de propia mano pues todos los elementos necesarios, correcto, todos los elementos necesarios, ¿no? Para que pueda tener a cabo y poder variar las medidas de protección en caso lo requiera. Bueno, no solamente es la Policía Nacional, sino como lo repito, cualquier entidad pública que están encargadas pues de ejecutar las medidas de protección tienen que remitir al juzgado, ¿no?, los informes de la ejecución de las medidas, ¿no? Los informes de la ejecución de las medidas.
El juzgado de familia que no reciba los citados informes en los plazos señalados comunica esta situación al titular de la entidad respectiva, a fin de que puedan determinar las responsabilidades que correspondan. Entonces, las entidades públicas, las entidades privadas que forman parte también de esta lucha, ¿no?, contra la violencia, y que tomen conocimiento de estos incumplimientos de las medidas de protección, tienen que comunicar esta situación al juzgado de familia, ¿no? Si es que la policía pues verifica que exista cualquier incumplimiento, pues tiene que anoticiar de inmediato al juzgado de familia. Por ejemplo, los órganos de apoyo, de supervisión, de la ejecución de las medidas de protección también están dados en esta ley. En los casos cuando son niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas, mayores, personas con discapacidad, el juzgado pues dispone que el equipo multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas periódicas, sobre todo a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Es el equipo multidisciplinario donde va a realizar visitas periódicas inopinadas para que puedan supervisar el cumplimiento de las medidas de protección. Y en los lugares donde no existan medidas, equipo multidisciplinario, eso es lo que carece lamentablemente el Poder Judicial, porque en el equipo multidisciplinario de todo el órgano jurisdiccional tenemos pues cuatro personas, a más. El juzgado, pues si es que no cuenta con estos eh, equipos multidisciplinarios, el juzgado de familia puede disponer la supervisión, sea realizada ya sea por los centros de salud mental comunitaria, hospitales, defensorías del niño, defensoría, ¿no?, de la niña, adolescente, que es la de MUNA, los centros de emergencia de la mujer, programa integral para el bienestar familiar, que es la INAVIF, también puede disponer, estrategia rural de los gobiernos locales, en cualquier ámbito, ¿no? Para efectos de que puedan dar cumplimiento, que se haga un exhaustivo, ¿no?, seguimiento, y para poder tener mayor control de la expedición de estas decisiones judiciales respecto a las medidas de protección, respecto a las medidas de cautelares que han sido otorgadas en este marco, ¿no? ¿Y qué es lo que procedería en este caso, ¿no?, cuando la policía advierte algún incumplimiento de las medidas de protección? Bueno, según la guía, ¿no?, de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en este marco de la Ley 30364, eh, bueno, ¿no?, aquí ante un caso de incumplimiento de medidas de protección por parte de la persona agresora, el personal policial puede y tiene esa facultad de realizar lo siguiente. Si el hecho se ha cometido en flagrancia, el efectivo tiene que constituirse de manera inmediata al lugar de los hechos. Tiene que prestar auxilio a la víctima y como hay flagrancia, pues procede a la detención de la persona. Además, también registra la denuncia en el CIPOL, ¿no? Registra la denuncia en el CIPOL, realiza las diligencias preliminares y pone en conocimiento, además del juzgado de familia, también a la Fiscalía Penal de turno. Comunica al juzgado de familia también las medidas de protección, o sea, a ambos, ¿no? Juzgado de familia y al fiscal penal de turno. Eso es en caso que haya sido cometido, ¿no?, dichos hechos en flagrancia, ¿no? Si el hecho del incumplimiento no constituye flagrancia, el personal policial lo registra de igual forma también en el CIPOL y comunica de manera inmediata al juzgado de familia para las acciones, ¿no?, de su competencia. Entonces, ahí no existe ya la detención porque ese hecho no ha sido cometido en flagrancia, ¿sí? Muy bien. Asimismo, también coloca pues a disposición de la persona agresora el personal de la investigación criminal, ¿no?, competente en condición pues de intervenida,
por el delito de desobediencia y de resistencia a la autoridad. Sabemos de que tiene eh, pena efectiva, ¿no? Cuando son cometidos por supuestos agresores y en base a este incumplimiento de las medidas de protección. Por eso hay que tener bastante cuidado en este aspecto, ¿no? Ya el Departamento de Investigación Criminal coordina pues directamente con la Fiscalía Penal de turno la notificación de las medidas de protección que efectuó pues el juzgado de familia a la persona agresora, ¿no? O además también a la comunicación que realizó la Policía Nacional del Perú a la persona agresora, ¿no? Y actuó dentro de estas competencias, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, como les repito, ¿no? El incumplimiento de las medidas de protección es un hecho más gravoso, sobre todo, ¿no? Porque una cosa es tener medidas de protección y otra cosa es, además del proceso penal, ¿no? Además del proceso penal, por el hecho no concreto de violencia contra las mujeres, incremento del grupo familiar. Además, tiene otro proceso penal por incumplimiento de las medidas de protección en el marco de la desobediencia de las decisiones jurisdiccionales, de la resolución, ¿no? El incumplimiento de la medida de protección, que es una pena efectiva. Son 8 años, me parece, mínimo. Vamos a verificar a ver si es que existen preguntas. Voy a ver en el chat antes de pasar. Uy, el chat lo tenemos lleno con 56 mensajes. Doctora Marjorie, ¿le ¿Sí? parece que damos ronda de preguntas en estos momentos porque nos queda 5 minutos? ¿Estaría bien? Ya está bien, se nos pasó el tiempo. Sí, no, interesante el tema, doctora. Muchas gracias y a cada uno de nuestros Gracias. participantes que están en sesión. En estos momentos vamos a dar pase a la ronda de preguntas, pero por favor, una pregunta por estudiante. Ningún caso particular, como ya se ha mencionado, había una participante de nombre Raquel, me dice, ¿por qué borrar el mensaje? Porque no hay un caso particular. Está prohibida nuestra docente, siendo magistrada, pronunciarse ante un caso ya descrito. ¿Ok? Entonces voy a dar pase a las preguntas, por favor, cámara activa y una pregunta por estudiante. Claro, los que desean realizar su consulta. Estimado Joshua, buenas noches. Una pregunta, por favor. Adelante. Gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Excelente, de verdad. Gracias. Gracias, Seguridad Política. Paso a la pregunta. ¿Qué pasa si la víctima no se presenta a la audiencia? ¿Eso le perjudica en algo? No, no le perjudica. El juez definitivamente va a tener que tomar su decisión de acuerdo eh, a ya los recaudos que haya tenido, ¿no? Ya sea de la policía, del CEN o del equipo multidisciplinario que haga sus veces. Muchas gracias, doctora. Los que no se han matriculado todavía, ya saben, dejen su número de celular. Los que solamente están interesados en la inversión en 20 soles, tendré grabación, materiales de lectura, estimados colegas, ¿ok? Levanta su manita en reacciones. Estimado, tenemos un participante Irosto, sí, pero no tiene activo su cámara. Tienen que tener activo su cámara desde el principio. Estimada Patricia, adelante, por favor. Una pregunta, puedes activar tu audio. Bienvenida. Buenas noches, doctora. En los casos que se presenta apelación a sala y la sala revoca las medidas de protección, eh, y si el supuesto agresor pues no, ya no vive en casa, se retiró, la pregunta es, ¿también se convoca a la audiencia para que se ponga fin a las medidas de protección con el objeto de poder anular estas o modificar o variar, doctora? Muchas gracias. Si la sala ya revoca y deja sin efecto las medidas de protección, ya no tendría el juez de primera instancia nuevamente citar audiencia, simplemente va a tener que cumplir con lo que dispone el superior, que es la sala, ¿no? Se va a notificar a los sujetos procesales para efectos de que tomen conocimiento de que dichas medidas de protección han sido dejadas sin efecto, por lo tanto, el supuesto agresor puede regresar sin incumplir ningún mandato judicial. Muchas gracias, estimado. Gracias a usted, doctora. Ya saben, estimados colegas, solamente en estos momentos en el chat nos está realizando preguntas.
Nada más se le está brindando pase a lo que es el chat, los números de celular, los que no se han matriculado. Creo que Stephanie no tiene posibilidad de levantar la manito, no te preocupes, en estos momentos te doy pase. ¿Está bien? Stephanie Marilyn, ¿eres tú? A ver, ¿puedes activar tu audio? Listo, una pregunta, por favor. Gracias. Doctora, buenas noches. Doctora, mi consulta es que las medidas de, perdón, disculpe, mi patrocinador ha tenido medidas de protección, lo cual denunció por violencia psicológica, lo cual el diagnóstico ha salido una reacción ansiosa, situacional, compatible con hechos de materia de investigación que no implica afectación psicológica cognitiva. Entonces, la Fiscalía Penal lo ha archivado, doctora, y estamos en espera al Juzgado de Paz Letrado, la notificación para tener una audiencia si en caso pues continúa con las medidas de protección o si hay una reparación civil o también lo llegan a archivar. Entonces mi consulta es, en este caso, ¿qué podríamos hacer, doctora? Antes que se pronuncie la doctora Marjorie, igual que informé al principio, estimados colegas, nuestra docente es magistrada, no puede vincularse a ningún caso. Así que, estimados colegas, también tener en cuenta, discúlpame, estimada Stephanie, si tienes que realizar otra consulta, pero nada particular, ¿ok? Porque si no, lamentablemente lo ofician a nuestra docente, ya que Uriápolis está pasando por redes sociales nuestra transmisión. Estimada Yosemir, ¿sí? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Puedes activar tu audio. Bienvenido. Buenas noches, doctora. Disculpe, quería hacer una consulta. En el caso que llegue como medida de protección la detención corporal por ejemplo, en este caso del agresor, ¿no? A veces llegan medidas de protección a las comisarías en donde indica detención por 24 horas del agresor. En ese caso, había un tema de que nos indicaban de que tenía que el agresor haber tomado conocimiento de esa medida de protección, haber sido previamente notificado para que se pueda ejecutar esa acción, ¿no? De la detención de 24 horas. Pero cuando se hacía la detención y se comunicaba a la Fiscalía Penal indicaba que el juez no tiene competencia para poder ordenar una detención y que no procedía. Entonces había ese tipo de situación que nos dejaba en ambigüedad. Por eso le consulto, ¿cuál debería ser el procedimiento a seguir en el caso de la policía ante esa situación de medidas de protección La con detención? policía, a ver, muchas gracias, estimada Ayos. La policía ejecuta las medidas de protección y las órdenes judiciales. Si es que el juez ha ordenado la detención, tiene que ejecutar dichas medidas tomadas ya por el juez. Y claro que sí, el juez de familia puede ordenar la detención, pero ahí va a tener que indicarle, sobre todo de manera expresa al policía, ¿no? En qué caso situacional puede ejecutar dicha medida. ¿Correcto? Entonces, aquí no puede haber interpretación y confusión de roles del Ministerio Público con el juez, porque el único que dicta mandato de detención son los jueces, ¿no? Interpretar por otro órgano jurisdiccional u otra entidad es erróneo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y cerramos con, no lo veo al participante Ñau. A ver, Ñaubi, ¿sí? Buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Adelante. ¿Puedes activar tu audio? Gracias. Buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Doctora, Gracias. una consulta. Con relación a las medidas de protección que están emitidas a una víctima, ¿no? Y en caso de que la persona vuelva a tener otro acto de violencia en su contra, teniendo las medidas de protección. Sin embargo, ¿no? Por un caso de violencia psicológica, digamos. ¿Por qué caso se le va a procesar en una comisaría? ¿Por el lado de el incumplimiento de las medidas de protección, la desobediencia o resistencia, o por nuevos actos de violencia, por las agresiones psicológicas en contra de la víctima? Ahí habría O una se tendría que doble. detener. Ajá. Ahí habría una doble incriminación. Por un lado, el incumplimiento, ¿no? de las medidas de protección y por otro lado, unos nuevos hechos de violencia, ¿no? Independientemente de eso, pero lo va a conocer el juez
de familia que dictó las primeras medidas de protección, los nuevos hechos de violencia, ¿no? Y en cuanto al incumplimiento de las medidas de protección, sí van a tener que ser emitidas, ¿no? Copias certificadas a la fiscalía, ¿no? Con el tema de que ha incumplido las medidas de protección pese a estar notificado. Ahí va a haber una doble incriminación al supuesto agresor. Ambos Muchas, muchas gracias, doctora Marjorie. Y estimado Diego, contigo cerramos la exposición. Una pregunta, por favor. Gracias. Ya, doctora, buenas noches. Excelente su ponencia, muy claro, detallado y preciso, ¿no? Lo que se gracias. Me quiere alegro. saber del tema de violencia familiar y aquí viene siendo un boom acá a nivel mundial. Bueno, doctora, mi pregunta es, en torno a su exposición, su ponencia que se ha tenido, usted dijo que el poder judicial emite el juez dentro de 24 horas de plazo solamente lo que son medidas de protección. Pero basada en la realidad, doctora, basada en la realidad y de repente la recarga laboral que ellos tienen, a veces no son emitidas dentro de 24 horas una medida de protección, por más, eh, por más la ficha de acción de riesgo, que es el último nivel. Bueno, en caso de que no se tenga la medida de protección, la protección de la víctima, la salvaguardia de la víctima, ¿bajo de qué institución recae la responsabilidad? El juez, bajo responsabilidad penal, tiene que emitir dentro de los 24 horas de medidas de protección. Cualquier responsabilidad o cualquier situación de vulnerabilidad que pueda tener la víctima va a ser eminentemente por responsabilidad directa del juez. Es por ello que si es que se logra constatar de que el juez no ha emitido una medida oportuna dentro del plazo que son 24 horas, pues tiene responsabilidad penal, además de funcional, ¿no? Entonces, es bien difícil que el juez incumpla dicho, ¿no? Si es que se ha dado y no ha tenido ningún problema, es decir, la víctima se ha encontrado en ese mismo nivel, bueno, se han salvado los jueces, no, pero definitivamente la responsabilidad recae en el juez que ya tiene el dicho expediente, ¿no? Y que ha omitido como otorgar las medidas de protección. Muy bien, Definitivamente. doctora Marjorie, muchas gracias a cada uno de nuestros participantes y lo han confirmado también a través de audio, a través de chat. Muy buena exposición, doctora Marjorie, le felicito. Y bueno, nos estamos viendo en una siguiente exposición con La Uriel. siguiente semana, Reader. Sí, Sí, doctora Marjorie. la siguiente semana nos sigamos con las capacitaciones. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad que me fortalece bastante y me incentivan a seguir con Uriápolis y sobre todo capacitando a nivel nacional. Que tengan una buena noche y gracias a todos.